quiero comentarles a ustedes que este espacio es un espacio seguro, por lo que aquellas compañeras que deseen que su intervención sea anónima, dejaremos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus dudas de forma personal y sean contestadas por la ponente. Sin más preámbulo, este día les presento a nuestra ponente, la licenciada Lucía Velázquez Hernández, quien es licenciada en Ciencias Ambientales y egresada de la Maestría de Antropología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2015. Su línea de investigación son los defensores ambientales en el Laboratorio de Etnoecología en el Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad. Su trabajo ha sido citado por medios de comunicación como La Jornada, Proceso, entre otros. También ha colaborado en proyectos como el Observatorio Nacional de Conflictos Ambientales y el Observatorio Nacional para la Sustentabilidad Socioecológica. Bienvenida, licenciada Lucía, es un gusto tenerte en este programa y conocer algo muy importante que tenemos y que vivimos en muchas partes de nuestro país, como es el cuidado al medio ambiente. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, como ya lo comentó la secretaria, mi tema es y ha sido la defensa del medio ambiente, los defensores ambientales. En esta ocasión nos centraremos en las defensoras ambientales mujeres, que es un tema sumamente importante por todas las agresiones a las que ellas se enfrentan continuamente. Bueno, voy a dar inicio a mi presentación. En México existen más de 500 conflictos ambientales. Como lo pueden ver en este mapa, cada uno de esos puntos representa un conflicto ambiental, lo cual es bastante preocupante. Si se dan cuenta, en toda la República, pues existen pues bastantes puntos rojos como al norte, al sur, al centro. O sea, no hay un solo estado donde no existan conflictos. Los tres tipos de conflictos más recurrentes en México son la minería, los conflictos por el agua y los conflictos por megaproyectos energéticos. También es importante destacar que existen otro tipo de conflictos como son los turísticos, carreteros. El caso, por ejemplo, de la contaminación del agua, lo categorizamos en conflictos hídricos. Pero bueno, como les comentaba, la definición de un conflicto ambiental es cuando existen dos adversarios en función de un recurso. Por ejemplo, en el caso de la minería es cuando la población se está oponiendo a que se construya una mina. ¿Y por qué se oponen? Bueno, en muchos casos se debe a la contaminación que se va a ocasionar en cuerpos de agua, la contaminación que se va a ocasionar en el suelo. Y bueno, por todo esto se pueden oponer a una minería. Y todos estos factores son ciertos. La minería provoca la contaminación en cuerpos de agua por sus lixiviados, también en el suelo, y toda esa contaminación pues ocasiona daños a la salud. Otro de los conflictos con mayor número es los conflictos hídricos, que van desde megaproyectos, como son presas que en algunas ocasiones, cuando no se planean bien, ocasionan las inundaciones de ciertas regiones que están habitadas. Obviamente se mueve a la población, pero el arraigo que muchas de las poblaciones tienen con su territorio, especialmente hablando de poblaciones indígenas, pues ocasiona daños psicológicos bastante fuertes, además de que obviamente pierden su sustento de vida, que muchas veces es la agricultura, la ganadería, huertos. Entonces esto ocasiona problemas fuertes en estas comunidades. También hablando de conflictos hídricos, podemos hablar de conflictos de contaminación, como se los decía anteriormente. En el caso del río Tula es bastante evidente los problemas fuertes que existen de contaminación. En muchos de los ríos que están cerca de zonas productoras, textileras,
grandes industrias. También otro de los conflictos que existe por el agua es ya la lucha por el recurso, ¿no? Entre cierta comunidad que le da, por ejemplo, un manejo industrial a comunidades que los necesitan como sustento de la vida, ¿no? Para las actividades cotidianas, desde la preparación de comida, el uso doméstico. Entonces, bueno, cada uno de estos conflictos hídricos de los cuales les comento está señalado por un punto azul en el mapa. Y como se pueden dar cuenta, pues no son pocos los conflictos hídricos que existen, ¿no? Los conflictos energéticos es, como les comentaba, diferentes megaproyectos que se hacen a nivel nacional para la producción de energía. Va desde producción de energía eólica, que es, por ejemplo, la energía que se produce por el aire. También, por ejemplo, el gasoducto de Morelos, no sé si lo han escuchado. También, bueno, energía petrolera, que la pueden ver un poco en las costas. Y todos estos puntos de color verde que ustedes ven representan cada uno de estos conflictos que les estoy diciendo. No son los únicos conflictos, como les decía anteriormente. Existen conflictos, bueno, como les dije, por minería, hídricos, forestales, que es cuando se usa un uso indiscriminado de la madera, una sobreexplotación forestal o de ciertos ecosistemas para la producción de madera, los energéticos, de los que ya hablamos, vías de comunicación, urbano, turístico y de residuos. Y bueno, ¿de cuántos conflictos exactamente estamos hablando? Por ejemplo, del caso de la minería hablamos que en el país existen 128 conflictos ocasionados por la minería. En el caso hídrico, que como les decía es el segundo, hablamos de 108 conflictos. En el caso forestal, 44, en el caso energético, 76, en el carretero, 20, biotecnológico, que no sale por ahí, pero es esta pequeña línea entre estos dos azules. 8, el urbano, 59, el turístico, 39 y los residuos, 38. Entonces, como les decía, no son pocos los conflictos a los cuales nos enfrentamos. Y en el mundo, bueno, en el mundo la situación es similar a México, ¿no? ¿Y por qué pasa todo esto? Bueno, la verdad es que existen ciertos intereses en función de los recursos ambientales, así como platicábamos del agua, que en muchos lugares lo utilizan para la subsistencia, en otros se quieren utilizar para la industria, y no solo pasa con el recurso del agua, pasa con el recurso forestal, con el recurso también minero, lo que vemos como suelo y subsuelo, que muchas veces sirven para la agricultura, para la ganadería, y en algunos casos también como uso recreativo o uso urbano. Urbano, me refiero a la construcción de viviendas, pues puede ser utilizado también para la minería de grandes transnacionales canadienses, principalmente, que sobreexplotan el subsuelo y que utilizan este recurso mineral, ¿no? Llámese oro, llámese plata, todos estos recursos. Bueno, pues en 2020 México fue el segundo país con mayor número de asesinatos a defensores ambientales. Esta cifra no es mía, sino de Global Witness, que es una organización que se encarga de contabilizar los asesinatos a defensores ambientales alrededor del mundo. Este informe salió en 2021 y son las cifras del 2020. En México se asesinaron 30 defensores ambientales en 2020, en Colombia 65, en Filipinas 29. Y como se darán cuenta, son los 3 países con mayor número de defensores ambientales asesinados. Seguido, bueno, de Brasil, de República del Congo, de Nicaragua, de Perú, de Honduras, de Guatemala, India, Indonesia. Y bueno, si les interesa más, como les decía, es un informe que saca cada año esta organización. Los datos anteriores son del laboratorio de investigación donde yo trabajo, y es un proyecto de un observatorio que se pretende sacar en el próximo año para
el diagnóstico y las estadísticas de conflictos ambientales en México. Bueno, en el caso de estos 3 países o de los países con mayor número de asesinatos, bueno, el rubro donde hubo más asesinatos fue el forestal. Y bueno, esto es bastante importante, ya que en México, muchos de los ecosistemas, México es un país megadiverso y muchos de sus ecosistemas consisten en bosques. En los bosques se utiliza el recurso de la madera como desde la producción, por ejemplo, de muebles, también para en muchos hogares todavía sigue siendo fundamental para toda la cocción de alimentos, para el uso, el uso en la cocina, para calefacción. Y bueno, también es importante destacar que México siempre ha sido una zona que se ha explotado forestalmente, como lo vamos a ver mucho más adelante. A nivel mundial, otra de las categorías que ha incidido en las agresiones y asesinatos a defensores ambientales es el recurso del agua. Como les decía, este recurso, como todos sabemos, es indispensable para la subsistencia humana. Desde tomar el líquido hasta todo lo que se genera en función del agua. Por ejemplo, hablamos de que existe también en la producción de alimentos necesita muchísima agua. Por ejemplo, la ganadería es de los principales sectores donde se utiliza agua para la alimentación. Luego, de nuevo nos vuelve a surgir la minería. En este caso es la tercera categoría donde se asesinan defensores ambientales, con 17 defensores ambientales a nivel mundial. Sustitución de cultivos ilegales. Bueno, esto va desde de cómo, por ejemplo, se deforesta un bosque para sembrar marihuana, ¿no? Y también, por ejemplo, va muy de la mano con el cambio de uso de suelo que está pasando en nuestro país, no solo por narcóticos, sino también, por ejemplo, en Michoacán, el caso del aguacate. El aguacate es un insumo requerido desde Estados Unidos para el Super Bowl, como ustedes saben. Se deforestan bosques y se siembra aguacate. Entonces, eso muchas veces no es bastante visible, pero genera un cambio de uso de suelo bastante grande y una pérdida forestal bastante fuerte. La agroindustria con 17 defensores ambientales asesinados, la caza ilegal y bueno, 112 de sectores que no pudieran ser confirmados. Esto muchas veces se debe a que el defensor ambiental está en más de 2 luchas o denuncia más de un megaproyecto. Entonces, bueno. También afecta directamente a los defensores ambientales indígenas. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, la identidad que sienten los pueblos originarios con su territorio es bastante fuerte, no solo por la historia de vida que los acompaña, sino como la cosmovisión y cómo ellos ven un bosque, un río, no es un recurso, sino muchas veces es un ente, un ser vivo. Entonces, este arraigo que tienen hacia su territorio, hacia sus recursos, lo manifiestan en la defensa de ellos, ¿no? Entonces, bueno, el 5% de estos defensores ambientales que bueno, a pesar de que representan 5% de la población mundial, 1/3 de los defensores ambientales de los cuales hablamos son indígenas a nivel mundial. Bueno, en México, como les decía, Global Witness registró 30 ataques a defensores ambientales, que representa un 67% de aumento respecto al 2019. Y la explotación forestal representó 1/3 de estos ataques. Aparte, es muy importante destacar que muchos de estos delitos permanecen impunes, haciendo todavía más difícil la defensa del territorio para estas organizaciones, colectivos que existen en el país. Y bueno, esta gráfica que les muestro es en dónde se están asesinando defensores ambientales en México.
Esta gráfica se elaboró con datos desde 1995 a la fecha y como pueden observar, la categoría forestal otra vez vuelve a ser la más amplia, ¿no? Y como les decía, se debe porque muchos de los ecosistemas pues están relacionados con los bosques, selvas, entonces tenemos un cambio de uso de suelo, afecta directamente a las poblaciones, no solo porque se están cortando, por ejemplo, los árboles, sino porque cuando se cortan árboles, eso hace que se pierda mucha captación de agua, por ejemplo. Entonces, eso genera que haya escasez de agua. Entonces, todo o la mayoría de los conflictos ambientales son porque no termina en un solo conflicto. Hablamos de minería y hablamos de escasez de agua, de contaminación de agua, hablamos de cuestión forestal y volvemos a hablar de agua, volvemos a hablar de contaminación, volvemos a hablar de cambio de uso de suelo y así sucesivamente con cada uno de los conflictos. No queda únicamente en uno, sino que es una pequeña red donde todo está relacionado. Luego el despojo del territorio con el 25.7%, la minería con 16.7%, el energético nuevamente. Y bueno, en esta gráfica podemos ver cómo han ido en aumento los asesinatos a defensores ambientales. De 1995 al 2000 están registrados 23 defensores ambientales asesinados. Del 2001 al 2006, como ven, hay una baja en la gráfica y fueron asesinados 6 defensores ambientales. Del 2007 al 2012 fueron asesinados 35 defensores ambientales. Y después del 2013 al 2018, como ven, es el periodo donde han habido más defensores ambientales asesinados, con 65 defensores ambientales. Y del 2019 al 2020 con 48 defensores ambientales. Si ven estos periodos también están así porque representan cada uno de los sexenios. Entonces, como ven, del 2013 al 2018 con Enrique Peña Nieto, hubo una alza en los defensores ambientales asesinados. Casi hablamos que se duplicó la cifra de 35 a 65 defensores ambientales asesinados. Y estos son únicamente ese reflejo de políticas económicas que han priorizado los intereses económicos sobre los intereses sociales. Y bueno, este sexenio con 48 defensores ambientales, si bien a comparación del sexenio anterior es una disminución, bueno, todavía hablamos que 2020 fue el periodo con más defensores ambientales asesinados desde el año 2015, que pueden ver aquí un pico. Entonces, bueno, lo dejo para la reflexión. Y ahora hablemos sobre las defensoras ambientales. Bueno, comparados en número, han habido menos defensoras ambientales asesinadas. Y esto no se debe a que la lucha de las defensoras sea poca, sino que el tipo de agresiones muchas veces a los defensores ambientales es diferente incluso en género. ¿Por qué? Porque muchas veces las defensoras ambientales son jefas de familia o en ellas recae esta responsabilidad de cuidado familiar. Entonces, por ejemplo, hacerle una amenaza a una defensora ambiental generalmente no recae en ella individualmente, no es una amenaza de si sigues denunciando esto, no vas a despertar mañana, sino generalmente se va hacia su familia. Por ejemplo, si sigues hablando o si sigues protestando, bueno, pues a ver qué les pasa a tus hijos. Entonces, es una situación diferente a como pasa en los defensores, que muchas de las amenazas van más individualmente. También, por ejemplo, las defensoras ambientales se enfrentan a
continuamente ser agredidas por el hecho de ser mujeres. Cuando están protestando, váyanse a sus casas, ¿qué están haciendo aquí, no? Y eso, bueno, genera que no solo se vea la disparidad que hay, ¿no? Entre cómo se ve a un líder a cómo se ve a una mujer que está liderando un movimiento ambiental, ¿no? También es importante destacar que en muchos casos, por ejemplo, las mujeres son un pilar importante en la defensa del territorio. Por ejemplo, hablemos de Cherán. Cherán está en el estado de Michoacán, y fue un caso donde se empezó a defender el bosque por ahí del 2012. Se defendió el bosque porque había entrado muy fuerte el crimen organizado a esta zona y estaba talando los bosques, estaba talando el bosque de Cherán y los bosques aledaños que están en la meseta Purépecha. Entonces la comunidad de Cherán dijo, no, esto no nos va a pasar y esto no tiene que estarnos pasando. Y cuando bajaban los camiones con los troncos de los árboles que habían cortado de estos bosques grandísimos, las que se opusieron fueron las mujeres. Las mujeres cerraron las calles y las mujeres fueron las primeras en alzar la voz de por qué estaba pasando esto. Después se vino muy fuerte el movimiento de Cherán con autodefensas. Se logró parar al crimen organizado en esta zona y defender los bosques. Y además se logró una autonomía política, ¿no? En Cherán. Entonces, bueno, es un caso de éxito y empezó siendo liderado por mujeres. Las mujeres fueron parte importante de esta lucha. Otro ejemplo es el caso de las mujeres mazahuas en su lucha por el agua. También por ahí del 2010, 2012, las mujeres salieron a marchar con toda su indumentaria y todo su atuendo o vestido típico y empezaron a denunciar la falta que tenían de agua, a pesar de que ellas vivían muy cercano a una presa que se había construido desde hace bastantes años. Ellas no tenían el acceso al agua, que es un derecho básico, como les comentaba anteriormente. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de las luchas de las mujeres. Y si bien no hubo asesinatos de mujeres en estas dos luchas que les hablo, sí fueron parte importante en estos movimientos. Y bueno, como les comentaba, en esta gráfica son los conflictos donde ha habido agresiones a defensoras ambientales, únicamente defensoras. Por ejemplo, nos volvemos a ver el caso forestal, el caso eólico, que es un caso energético muy fuerte, en el istmo de Tehuantepec, por ejemplo, con Betina Cruz, que es una defensora ambiental, que se ha encargado de denunciar lo complejo que es la energía eólica en esta zona y los estragos que causa en su comunidad. El gasoducto con 5.4, bueno, algunos casos de denuncia que no está definido en qué categoría entraría, la defensa del territorio. Nuevamente vemos a la minería, repetí minería 2 veces, perdón, es la suma, y el turístico también. Y bueno, me preguntarán por qué el caso turístico. Bueno, también existen megaproyectos turísticos que se generan para que más gente visite una zona y muchas veces estos proyectos no están planeados o afectan los ecosistemas debido a esa mala planeación. Entonces, bueno, es la denuncia de este tipo de megaproyectos. Y en esta otra gráfica vemos los asesinatos a defensoras ambientales, partiendo de la defensa del territorio. A la par del forestal, donde hubo 6 defensoras ambientales asesinadas. En defensa del territorio igual, hubo 6 defensoras ambientales asesinadas, y en el caso de la minería, hubieron 5 defensoras ambientales. Hablamos de un periodo de 1995 al 2020. Y bueno, estos son algunos de los nombres de las defensoras ambientales que han sido asesinadas. Los últimos 3 son nombres de defensoras ambientales asesinadas en 2020.
Isabel Cabanillas de la Torre, Paulina Gómez Palacios, Amelia Morales Guapango, ¿no? Dos de ellas en conflictos mineros, una en defensa del territorio. Y bueno, eso nos hace pensar que este tipo de conflictos no son una cosa muy alejada de nosotros, sino que si nos ponemos a pensar, probablemente nos acordemos de uno o reflexionemos cuáles están cerca de nosotros, ¿no? Y bueno, por mi parte, esta sería mi presentación y quedo atenta a sus preguntas. Sí, se puede, bueno, me comentaron que iba a estar moderando a alguien, pero creo que no está. Entonces, Hola. hola, Carla. Sí, bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Y aquí hay una pregunta que nos dice, ¿hay alguna instancia en la que se pueda denunciar estas acciones? Sí, se puede denunciar directamente a la PROFEPA. También existen muchas organizaciones de defensa ambiental, por ejemplo, el SEMDA. También otros organismos, por ejemplo, cuando ya se agrede a las personas, agresiones a derechos humanos, por ejemplo, PRODH, Seferino Ladrillera. Estas son algunas de las organizaciones. Gracias. Nos están llegando algunas preguntas en el vía WhatsApp y una de ellas dice, ¿los asesinatos de defensoras ambientales pueden ser catalogados como feminicidios? Sí, bueno, por ejemplo, últimamente hay algunos casos, me atrevería a decir bastante turbios, por ejemplo, donde el homicidio ha sido por sus parejas. Por ejemplo, el caso de Paulina Gómez Palacios. Ella defendía el territorio de Wirikuta. Y bueno, como les comento, el asesinato fue perpetuado por su pareja, también de Guadalupe, que la vimos en la última diapositiva. Ella quien la asesinó fue su pareja. Entonces nos deja muchas veces pensando si estas parejas tenían algún interés como económico en contra de esta lucha, únicamente fue un crimen por celos. O sea, que claro, obviamente entra dentro de esta categoría del feminicidio, pero queda esta situación turbia, ya que son, como les comento, líderes que están defendiendo su territorio o alguna lucha. Entonces, bueno, espero haber contestado tu pregunta. Se tiene que analizar un poquito más exactamente cada uno de los casos, pero bueno, estos dos son completamente feminicidios. Okay. Hay otra pregunta que dice, ¿qué se tendría que cambiar en la reforma agraria para evitar las muertes? Uy, la reforma agraria es un tema bastante complicado porque muchos de los casos no son únicamente de la posesión del suelo. Por ejemplo, los casos de minería, muchas veces para que se dé el permiso, firman los ejidatarios que están a favor de este proyecto. Y cuando alguien hace la denuncia, se va viendo que, por ejemplo, no se tomó en cuenta a los 300 ejidatarios, sino solo a 3, que fueron quienes avalaron. O muchas otras veces, por ejemplo, se dice que se informó a la comunidad, que se participó para que se aprobara estos proyectos y resulta que se hicieron asambleas, pero únicamente fueron las familias que estaban de acuerdo con el proyecto minero. Entonces, no solo recae en esta situación no agraria,
sino que es cómo se consulta a la población muchas veces, cómo se informa. Por ejemplo, el caso de la energía eólica que les comentaba con Betina. Se aprobó, bueno, los proyectos, muchos de los miembros de la comunidad estuvieron de acuerdo, pero la renta que se les paga por estos proyectos eólicos es una miseria comparada con la que se paga en otros países, por ejemplo. Entonces, al principio se veía como una gran suma de dinero, 200,000 pesos, pero la realidad es que este terreno donde se puso este proyecto va a quedar completamente inservible después de 10, 20 años, porque se hicieron pozos muy profundos, por ejemplo. Entonces no van a servir para la agricultura y nadie le informó de estas desventajas a la población, por ejemplo. Entonces, bueno, sirve, la defensa agraria sirve muchas veces como para demostrar esto que les decía, que no están todos los ejidatarios, que no se les tomó en cuenta, pero sobrepasa un poco esta situación a lo agrario, ¿no? Ok. Hay otra pregunta que dice, ¿qué ejemplo darías de políticas económicas que afectan de forma directa al asesinato de las defensoras? Por ejemplo, va a ser completamente reiterativo, pero volvemos a la minería. O sea, la minería se ha aprobado bastantes concesiones. Son concesiones de más de 50 años, la mayoría de ellas. Entonces, nuevamente recurrimos a lo mismo, ¿no? Se hace el proyecto, muchas veces se denuncia, incluso se logra parar. Por ejemplo, se para en 2012 y va a ser el mismo proyecto en 2022 por otra empresa, por otra filial, con otro nombre en el mismo sitio y queriendo explotar el subsuelo, ¿no? Entonces, la minería va muy de la mano muy de la mano con los asesinatos y agresiones a defensores ambientales. Por ejemplo, volvemos a otra política. Se incentiva el consumo de aguacate y la venta de aguacate y que se mande a Estados Unidos. Entonces produce un cambio de uso de suelo terrible. Y este cambio de uso de suelo pues termina en conflictos ambientales, ¿no? Por la defensa del bosque y por la producción de aguacate, ¿no? Este es como uno de los ejemplos. Okay, gracias. Aquí hay una pregunta muy interesante que dice, ¿qué repercusión tendrá la reforma energética en este tema? Pues es bastante interesante, como les decía, la producción de ningún tipo de energético es limpia completamente. Por ejemplo, regresamos al caso de la energía eólica, que es por el aire. Las turbinas que se generan van a dejar de servir y van a ser residuos. Además del impacto, por ejemplo, que tiene en la fauna, en toda la fauna que son aves, el sonido de las turbinas, por ejemplo, ha afectado las migraciones. O, por ejemplo, también en el caso de los polinizadores, siendo una energía limpia. Las energías producidas por hidroeléctricas. A pesar de que se piensa que es una energía limpia, bueno, pues esto impacta directamente en que se inunde ciertos lugares para la producción de este tipo de energías. Entonces, bueno, sí es importante cambiar las energías fósiles, todo el caso del petróleo, por energías limpias o de menor impacto, pero también es necesario, o sea, una excelente consulta por parte de quien está haciendo estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿funciona? Sí, creo que hay que ver específicamente cada uno de los casos, ¿no? Pero es lo que yo te puedo decir, la producción de energía nunca es limpia completamente, entonces hay que planearla bastante bien para que tenga los menos impactos posibles. Ok, gracias. María Chávez nos pregunta, en relación a los ecocidios, ¿se podría tipificar como delito para poder penalizar a quienes lo cometen? Sí, el problema muchas veces es que la investigación no arroja muchos resultados, ¿no?
generalmente no se puede llegar a quien los agrede o quien los asesina. Entonces muchos de estos quedan impunes, la gran mayoría. Y sí existen algunas estrategias o políticas para la defensa de estos, pero todavía pues falta un gran camino que recorrer, ¿no? Para que se logre que realmente hagan una diferencia. Pero sí, o sea, sí se puede tipificar así, sí se puede buscar quien perpetuó el delito, pero bueno, muchas veces queda hasta ahí. Sonia Guadalupe nos comenta, son pocas las personas que luchan por la protección al medio ambiente. ¿Cómo podemos impulsar una verdadera protección ambiental desde la escuela en todos sus niveles educativos? Wow, qué pregunta tan interesante y compleja. Creo que lo principal primero es la sensibilización ambiental. Es muy importante que nos sensibilicemos con todos estos casos, o sea, entender que el bosque no es un aspecto alejado de nosotros, o el agua, ¿no? Que si se afecta un bosque directamente nos va a afectar a nosotros porque va a producir escasez, porque no va a permitir que el subsuelo absorba el agua. Entender que una minera, aun cuando produce empleos, pues el costo es muy alto en los ecosistemas, en las familias, en la contaminación. Entonces, creo que es muy importante esta concientización, ¿no? Y va desde pequeñas acciones como cierra la llave si te estás lavando los dientes, cuida el agua, hasta el caso de la denuncia, ¿no? Muchas veces nos quedamos esperando que alguien más haga las acciones y va desde, o sea, son acciones muchas veces pequeñas, muchas veces grandes, ¿no? Pero cuando vemos que cerca de nuestra comunidad o de nuestra ciudad se está defendiendo el bosque, pues hay que estar mandando la información, hay que estar haciendo que las personas cercanas a nosotros reflexionen la importancia de estos, para que no sean 20 personas las que se paren para defender el bosque, sino que sean 500, 600, toda la comunidad si es posible, ¿no? Entonces, el primer paso es la sensibilización en todos los grados, ¿no? Porque realmente es la única forma de que se sienta esa identidad, ¿no? Y no solo, como les digo, con el agua como un recurso, sino como el sostén de la vida, del bosque como quien nos produce el aire, sin ellos no vivimos, de los insectos como polinizadores. Entonces, son estas pequeñas acciones, creo, las que hacen una diferencia. Gracias. Aquí hay un comentario muy interesante que dice, cuando hablamos del medio ambiente, es importante resaltar que las mujeres no solo somos las principales defensoras, sino también las grandes afectadas. Pongo como ejemplo el caso de Tula, donde es evidente la afectación de la contaminación en el periodo de gestación, donde se encuentran complicaciones entre las que se destaca el aborto y la malformación, pero al no tener evidencia documentada de que la afectación surge por la contaminación, no se toman acciones. ¿A quién podríamos recurrir para poder encontrar la relación directa entre contaminación y salud de las mujeres? Ay, qué pregunta. Yo creo que no es que no se encuentre la relación, es que no es conveniente que se encuentre, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que el primer paso es lograr hacer un grupo grande de mujeres que esté teniendo estos problemas, ¿no? Documentarlo. Luego es llevarlo a alguna de las organizaciones de derechos humanos, desde la CNDH, como les decía, SEMDA, PRODH, donde se pueda, donde se logre enseñar toda esta carpeta, ¿no? O sea, pero la única forma que les digo es, las acciones individuales son importantes, pero las acciones comunales de organización colectivas o ciudadanas son mucho más fuertes. O sea, no es lo mismo hablar de un caso que hablar de 30 casos. Y muchas veces no son pasos sencillos, ¿no? O sea, muchas veces hay que estar fuerte con medios de comunicación, mandándoles la nota, a ver quién quiere publicarlas, que se haga ruido a nivel nacional, y entonces que se centre la atención a ese lugar. Generalmente para detener
alguna situación de conflicto o de problemática ambiental, eso es la forma, ¿no? Pero no hay una respuesta fácil, ¿no? No te podría decir, en la Secretaría van a entender el problema súper rápido, de aquí a 2 semanas. Pues no, realmente no podría darte esa respuesta. Lo que sí es que entre más casos se documenten, entre más ruido se haga acerca de esta situación, es más fácil que se vea, ¿no? Sí, eso es cierto. Hay una pregunta que nos dice, mencionó sobre el observatorio ambiental. ¿Cuál es su función y sus líneas de acción? Ok, mira, es un proyecto que se está intentando desde el Laboratorio de Etnoecología del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, que es donde yo estoy. En este momento es la visibilización. Es muy importante que estos 560 conflictos se vean, ¿no? Y que no se vea solo como pequeños conflictos aislados. Entonces, vamos a empezar con la visibilización. La segunda sería la conexión y lograr redes, lograr que las luchas ambientales no se sientan aisladas. Nuevamente, la documentación y el diagnóstico, que es muy importante, porque muchas veces con la mano en la cintura nos dicen, pues no es un caso aislado esta situación de cambio de uso de suelo, ¿no? Pues no lo es. O es un caso aislado esta comunidad que está contaminada su agua. No lo es. Entonces, bueno, como les digo, es muy importante la creación de redes, no solamente institucionales, como se lo comentaba a la compañera María Chávez, sino es importante la creación de redes en todos los aspectos y más como mujeres. ¿Por qué? Porque siempre estamos muy vulnerables. O sea, no es lo mismo tener una red de la colonia donde se vive que digan, oigan, están asaltando, a que uno tenga que ir a la noche y no tenga idea de que esto está pasando, ¿no? Entonces, bueno, las redes, como les digo, son sumamente importantes y ahorita el trabajo ha sido uno de documentación de conflictos de manera hemerográfica por notas de periódico desde el 2010 a la fecha. Entonces se han documentado cada uno de estos conflictos, en dónde está pasando, un pequeño resumen y bueno, en qué va el conflicto, ¿no? Hay una compañera que tiene la mano levantada, María del Carmen Arriola. Le vamos a dar la palabra. Gracias, buenas tardes. Miren, este tema que se trató hoy es de verdad trascendental. Estamos en un momento político a nivel local, pero realmente el tema del medio ambiente es totalmente trascendental. Y precisamente la compañera Lucía, antes que nada, la quiero felicitar, de verdad. Tu exposición acompañada gráficamente nos deja, creo, muy claro la gravedad que vivimos en México ahorita. Como lo repite diariamente pues López Obrador en sus mañaneras, hemos sido saqueados de manera perenne, ¿no? Y esto, si no nos organizamos, si de verdad no con nuestro granito de arena vamos haciendo conciencia y vamos tejiendo redes, haciendo un frente, una coordinadora o no sé qué, como la acaba de exponer la compañera Lucía, de este observatorio y crear redes estatales, no, siempre vamos a seguir quejándonos y difícilmente vamos a reconquistar, a reapropiarnos de nuestro territorio. Yo sí quisiera proponerle a la compañera secretaria que estas conferencias tan interesantes, tan abiertas, tan buenas, no se queden ahí. Ahorita estamos, como decía yo, en un momento político y tenemos mucho ímpetu y tenemos interés, pero el tema medioambiental trasciende al tema político. Sí sería una propuesta, compañeras, a todas y cada una de ustedes y a los compañeros que también estén interesados, de en Hidalgo, de verdad, tener un proyecto de defensa. Tenemos muy cerquita de Pachuca el problema de la comunidad de Pasoyucan, parece que está aquí la compañera Lorena, con lo de los jales, en Piscimapán, las minas a cielo abierto, como todas sabemos, la catástrofe que acaba de pasar en Tula. Hidalgo no es un estado que
que no esté, o que esté exento de padecer estos grandes problemas ambientales. Entonces, ojalá a raíz de estas conferencias que nos están acercando, que nos están abriendo un panorama, pues pudiéramos, compañera secretaria, ir haciendo un trabajo conciso, contundente, con 1, 2, 3, no sé, la compañera Lucía que hoy nos acompaña, y repito, realmente te felicito, te ves muy jovencita y es un placer que mujeres tan jóvenes como tú estén tan empapadas y tan interesadas en este tema. Entonces, pues la propuesta es que no quede en una conferencia, en una plática, sino ir de verdad fomentando el activismo en pro del medio ambiente, hacer una red a nivel estatal. Yo creo que el momento político nos puede abrir este caminito. Gracias, compañeros. Gracias, María del Carmen, por tu participación. Maestra Lucía, no sé si tengo algún comentario. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno que les gustó la ponencia. También felicito a la secretaria por este proyecto. Se me hizo muy bueno, me dio mucho gusto participar. Es increíble el esfuerzo que obviamente que todo este tipo de pláticas, a pesar de que son por Zoom, conllevan, pero muchísimas gracias. Nos acaba de llegar otra pregunta al chat. En tu experiencia, ¿cuál es la defensora ambiental más icónica de México? Wow, qué pregunta tan complicada, ¿no? Pues creo que la respuesta fácil sería como todas, ¿no? Pero creo que yo empecé este trabajo en 2015 como tema de tesis porque me impactó mucho el caso de una abogada, ahorita les digo completo el nombre, Salomé Sánchez. Ella fue en 1998, fue un caso en Guerrero, y fue con una organización forestal, la OCES, quizás les suene el caso por Montiel y Cabrera, que fueron unos defensores ambientales forestales muy importantes, pero la brutalidad con la que asesinan a esta defensora creo que me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo porque la intoxican en su departamento con gas. Ella estaba llevando uno de los casos como abogada, entonces fue muy impactante este primer acercamiento a los defensores ambientales cuando empecé mi tema de tesis. No, como les digo, no diría que es obviamente la más relevante porque existen muchísimas defensoras que han estado en pie de lucha. Por ejemplo, nuevamente les digo, en Guerrero, Juventina Villa Mújica, también Betina Cruz es muy importante en todos los proyectos energéticos. Les digo también de los últimos 3 años, Paulina Gómez Palacios, con el caso de Wirikuta, Isabel Cabanillas de la Torre. Ella, a pesar de que era una activista feminista, bueno, no a pesar, más bien ella era una activista feminista muy fuerte, y una de las denuncias que ella estaba haciendo era a una mina en la población colindante de Samalayuca, ¿no? Ella es de Ciudad Juárez, entonces, bueno, creo que cada una de estas defensoras ha puesto su granito de arena para que estemos hablando de ellas el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos, y hay otras defensoras ambientales que pues no podríamos nombrarlas porque por buena suerte no han sido asesinadas, pero todas las que estuvieron, como les comenté, en la lucha de Cherán, pues son mujeres completamente admirables que gracias a su lucha se logró que se defendiera el bosque, ¿no? Y bueno, estos son solo algunos de los casos, pero espero haberte contestado. Gracias. Le vamos a dar la palabra a la compañera Verónica Monroy, que tiene la mano levantada. Adelante, compañera, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues solamente para complementar y antes que nada agradecer el que se nos permita participar en este tipo de actividades
creo que habemos gente prácticamente de todas las edades y a mí me da mucho gusto que las ponentes sigan siendo jóvenes, dándonos muestra de que esa juventud pues hoy está plantando su granito de arena en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Ya lo has dicho, es muy bien, Lucía, somos pilares importantes en la defensa del territorio, pero creo que tenemos que ser pilares en muchos temas. Hoy en Tula hemos vivido una situación muy lamentable de todo lo que se está viviendo y parte de lo que hoy vivimos pues es el deterioro ambiental que nos debe de preocupar a todos, pero yo creo que más a las mujeres siempre somos las que damos esa pauta en la defensa en todos los sentidos, en todos los rubros. No quiere decir que los hombres no, pero siempre nosotros estamos un paso adelante de las cosas por lo que tengamos que defender. Es triste que hoy las cifras que manejas por defender nuestros recursos, por defender nuestro territorio, nuestro medio ambiente, pues la gente pierda la vida. Hoy desde la trinchera en la que yo me encuentro, en lo que es parte de la Diputación Federal, les ofrezco mi apoyo en la parte legislativa que tenga que ser con el diputado Cuauhtémoc Ochoa, donde es un defensor del medio ambiente, siempre ha sido ambientalista y hoy tenemos que sumar todos esfuerzos de trabajo sobre todo, y que no se quede, como ya lo decía la profesora María del Carmen, que no se quede en una charla, que verdaderamente seamos actoras de todo este trabajo que es nuestra casa, el planeta, y que tenemos que trabajar, y yo estoy a sus órdenes. Felicidades por este trabajo que se viene haciendo. Hay veces es complicado el participar en todas las charlas, pero lo hago con mucho gusto y estoy a sus órdenes. Y nuevamente, Mauro, un abrazo, porque este esfuerzo nos compromete como mujeres, pero más quienes tenemos la suerte de tener hijos, pues como madres de familia, qué es lo que les estamos dejando y qué es lo que estamos heredando. Felicidades a todas y un saludo. Gracias, compañera. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, Carla? Sí, María Alondra Casas Vite nos comenta. ¿En verdad nuestras pequeñas acciones pueden generar un cambio cuando tenemos grandes empresas que contaminan y no paran ni subsanan? Sí, en esa parte es lamentable. Por ejemplo, nosotros, aquí está Vero, están varias de Tula, que sabemos que vivimos en una de las zonas más contaminadas, no solo de México, sino del mundo. Ocupamos el tercer lugar y pocos le dan la importancia que debiera al cuidado al medio ambiente. Nosotros vivimos en Atitalaquia y ahí el tema es que tenemos dos empresas, bueno, dos parques industriales, y lo único que pedimos como activistas, como ciudadanas, es que cumplan los protocolos establecidos por la ley. O sea, nadie cumple ese requisito. Nosotros no, luego dicen, es que ustedes están en contra de las empresas. Eso no es cierto. Lo que estamos es en contra de los contaminantes que liberan al medio ambiente y que nosotros respiramos y que lo vivimos con cuántas enfermedades tenemos en nuestra región. Ahora, la contaminación no se queda solo ahí. Por ejemplo, la fábrica de ATC explotó y ahí sigue. Y sigue, está establecida junto a unas empresas de alimentos. Esos alimentos se distribuyen a nivel nacional. La contaminación no la comemos todos, a donde van esos productos. O sea, yo se me hace muy injusto esa parte que los gobiernos, llámese municipales, estatales, federales, no han visto la magnitud de lo que es este tema de la contaminación. Y como bien dicen, esto no se va a quedar solo en una charla porque es algo que realmente nos importa a todos, que es nuestra propia vida la que está en juego, y seguiremos trabajando en esto del medio ambiente. Esperamos contar contigo, licenciada Lucía Velázquez, para hacer algo en equipo, así como estamos ahorita, que después invitemos a otra y a otra, hagamos esas redes para salir adelante. De verdad, qué gran conferencia. Te agradezco mucho por esta excelente información
Muchas gracias por tu ponencia. A todas ustedes, compañeras, por el tiempo. Recuerden que este miércoles tenemos la siguiente ponencia que se llevará a cabo con el tema diversidad sexual y feminismo a las 6 de la tarde. Este espacio es de ustedes. Las invito a seguir la página de la Secretaría de Mujeres en Facebook. No olviden poner su nombre para registrarse. Y mil gracias. Que tengan excelente tarde. Saludos a todas. Cuídense. Nos vemos pronto.